Siempre es una tremenda bendición tener la oportunidad de llevar palabra a los hermanos y también una tremenda responsabilidad, así que siempre hay oración, hay preparación para poder llegar lo mejor preparados posible a este momento. Y quisiera partir la palabra de hoy recordando un bonito ejemplo que dan los pastores siempre cuando están acá predicando, y ellos siempre recordar algunas frases que ellos dicen. Dicen, el Señor me ha hablado, el Señor me ha revelado, ¿verdad? El Señor me ha dicho. Entonces siempre ellos, cada vez que traen una palabra, que traen un mensaje, cada vez que toman una decisión para poder guiar a nuestra iglesia, ¿verdad? Seguramente detrás de esto hay un tremendo trabajo y horas de oración, ¿verdad? Pero ellos traen ¿cierto? Estas palabras. El Señor me dijo, el Señor me reveló, un día le pregunté al Señor, ¿verdad? Entonces eso me hace dar cuenta, ¿verdad? O lo que nos está diciendo, que hay una comunicación efectiva con el Señor, que hay una comunicación continua y efectiva con el Señor. Y eso a través de que yo siempre lo he estado observando eso, y me he preguntado, ¿y qué pasa con mi comunicación con el Señor? ¿Yo tengo una comunicación efectiva con Él? ¿Ustedes, hermanos, tienen una comunicación efectiva con el Señor? ¿Ya? Vale la pena preguntarlo, ¿verdad? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos escuchando al Señor? ¿El Señor nos está hablando? ¿Hemos entendido lo que queremos, lo que Él quiere decirnos? ¿Ya? ¿Estamos haciendo de acuerdo a lo que Él ha dicho? ¿Hemos interpretado bien su palabra? Entonces vale la pena preguntarnos si estamos teniendo una comunicación efectiva con el Señor. ¿Ya? El Señor, en la maravilla de su creación, ¿verdad?, nos ha dotado a nosotros con un aparato bucal, ¿verdad?, con unas cuerdas vocales, nos ha dotado con pulmones, ¿verdad?, para poder tener aliento, tener respiración y a través de nuestras cuerdas vocales emitir sonidos. Y no solo eso, sino que a través de un cerebro, ¿verdad?, que nos permite pensar y procesar, ese sonido poderlo transformar en palabras, en letras, monosílabos, palabras, ¿verdad?, construir lenguajes complejos, y nos permite comunicarnos entre nosotros. O sea, el Señor quiere que nos comuniquemos, pero no solo entre nosotros, sino que con Él. O sea, Él nos ha dotado de todo. En la maravilla de la creación nos ha dotado de todos los elementos necesarios para que nosotros podamos comunicarnos con Él también, ¿verdad? También nos ha dotado de oídos, ¿cierto?, para que podamos recepcionar la comunicación de otros, y a través de esos oídos, ¿verdad?, y de este cerebro que procesa esta información, poder entender y hacer finalmente, ¿ya? Entonces, y además de todo esto, está nuestro espíritu, ¿verdad?, y el Espíritu Santo, que pone el anhelo en nuestros corazones de comunicarnos, que pasa un día, dos días, que a veces nosotros no oramos, a veces pasa eso, ¿verdad? Y hay un anhelo, hay una necesidad, o a veces, aunque oremos todos los días, a veces tenemos esa necesidad especial. Oye, yo ya oré en la mañana, pero hoy día, a mediodía, siento que necesito además de disponer todos los elementos, el Señor pone en nuestro corazón también la necesidad de tener comunicación con Él, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, nace aquí está puesto, queremos comunicarnos con el Señor. Entonces, esta comunicación será efectiva. Bueno, el hombre, y aquí es donde voy a pedir ayuda a Cata por primera vez, que me presente una lámina. Vamos a hoy día ayudarnos con la tecnología. El hombre ha estudiado la comunicación, ¿ya? El hombre en el mundo ha estudiado la comunicación y ha estudiado la comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre dice, veamos esta lámina, dice que hay todos estos elementos conforman la comunicación efectiva. Dice que primero hay un emisor, ¿verdad? Hay alguien que emite una comunicación, que somos nosotros. Nosotros generalmente somos los que emitimos, los que siempre estamos clamando al Señor. Emitimos una comunicación. Hay un mensaje que generalmente es nuestro clamor, ¿verdad?
Nuestro clamor, nosotros estamos siempre, Señor, necesitamos esto, queremos esto, por favor, Señor, que no ocurra aquello. Entonces nuestro clamor, nuestra súplica. Tenemos un canal de comunicación que es otro elemento, y ese canal que usamos, que también el Señor lo ha enseñado y lo ha dispuesto, es la oración, ¿verdad? Señor, ese es nuestro canal de comunicación, ¿cierto? Está el receptor, el que recibe el mensaje, que es nuestro Señor. Él recibe, y quiero agregarlo a esto, con amor además. Con amor Él recibe cada súplica, cada mensaje que nosotros transmitimos a Él, Él la recibe con amor. Y no solo eso, sino que Él nos devuelve una respuesta, ¿ya? Y esa respuesta generalmente es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Y nosotros sobre todo, y quiero detenerme aquí en el clamor, ¿no es cierto?, en el mensaje, en el que emite la señal. Y nosotros sabemos que, porque el Señor así lo ha dicho, en Juan 14:13, ¿verdad? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos tomado muy serio esto. Y nosotros continuamente estamos pidiendo al Señor. Y le pedimos y queremos y nos establecemos una comunicación de ese tipo porque, bueno, el Señor también así lo ha dispuesto. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. Yo también voy a abrir la mía. Bien, ¿y por qué vamos a leer el libro de Habacuc? Porque vamos a ver el ejemplo de Habacuc, de comunicación de él con el Señor. Vamos a ver su ejemplo y vamos a ver cómo un cristiano tiene que tener una comunicación efectiva con el Señor, ¿ya? De eso se trata el mensaje hoy día de hoy, de tener una comunicación efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, Habacuc era un profeta que lo situamos cerca del año 700 antes de Cristo, a fines del siglo 7 antes de Cristo, ¿ya? En el reinado de Judea del Sur, donde el rey en esos tiempos era Joacim. Y eran tiempos donde el pueblo de Israel estaba sumido en una tremenda decadencia moral. Había corrupción, había injusticia, había idolatría, ¿ya? Una tremenda decadencia moral. ¿Bien? Entonces, además, se cernía sobre ellos una amenaza muy grande, que eran el pueblo de Babilonia, que estaba iniciando su conquista, y ya había conquistado varias naciones y varios pueblos, y se venía avanzando, y claro, su próximo objetivo era Israel. Iba a ser dominado, y ustedes saben esa parte de la historia, donde el pueblo babilónico, ¿no es cierto?, destierra al pueblo de Israel. Entonces, Habacuc estaba clamando al Señor por esta injusticia, por esta idolatría que tenía el pueblo. Vamos a leer la palabra. Dice en el capítulo 1, versículo 2, Habacuc clama, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver inequidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Bueno, Habacuc está clamando al Señor por esta injusticia que hay en el pueblo, y nótese lo que dice. Esta palabra, hermanos, de la comunicación efectiva, se trata de la actitud que debemos tener como cristianos para comunicarnos con el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud, verdad? Entonces, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo? O sea, él ya había clamado muchas veces, y seguramente a muchos de ustedes, quizás a mí mismo también, hemos levantado muchas veces una oración al Señor, y hemos clamado, y quizás muchas veces en nuestro corazón decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Estamos frustrados a veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a tener que esperar que ocurra aquello que queremos? Entonces, Habacuc nos muestra aquí que él
Él clama y que lo había hecho probablemente durante mucho tiempo y no había tenido respuesta, ¿ya? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, dice, o sea, le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo ha de clamar y hasta cuándo estás viendo la situación que pasa con este pueblo de Israel, idólatra, con este pueblo que es injusto, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Que es corrupto. ¿Hasta cuándo, Señor, y tú no salvarás? Entonces, el Señor le responde a Habacuc y el Señor le dice lo siguiente. En el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su injusticia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas, y se apresuran a devorar. O sea, el Señor finalmente responde a Habacuc, pero no es lo que esperaba. El Señor le está revelando a Habacuc que Él es quien está levantando al pueblo, a los caldeos, que eran parte de Babilonia, que los va a levantar y que los va a enviar a Israel y que los va a devorar y que es Él, digamos, su voluntad que ha permitido que este pueblo se levante para de esa manera corregir, disciplinar a su pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Bueno, Habacuc protesta. Él protesta a esta respuesta que le da el Señor y sigue en comunión, protesta con Él. Y aquí es donde viene la parte que quiero que pongamos mucha atención sobre la actitud que tiene Habacuc. Él protesta, él no tiene temor en plantearle también sus dudas al Señor. Nosotros a veces, quizás a veces tenemos miedo a veces de poder plantearle nuestras dudas al Señor. El Señor, si se hace de manera correcta, Él está dispuesto también a aceptar eso. Es parte también de nuestra comunicación con Él. Y en el capítulo 2, quiero que vayamos al capítulo 2. El capítulo 2, Jehová le responde a Habacuc, después que él protesta, digamos, porque va a levantar el Señor, permite que este pueblo babilónico se levante y vaya en contra del pueblo de Israel. Entonces, Habacuc dice, capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder y que ha de responder tocante a mi queja. O sea, nótese lo que dice Habacuc. Sobre mi guarda estaré. O sea, la nueva traducción viviente de la Biblia dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Habacuc? Y aquí es donde viene el ejemplo de su actitud. Me alejaré, dice Habacuc, me iré, me apartaré, estaré en un lugar tranquilo para estar con el Señor y ahí estaré. Entonces, este es un primer ejemplo, Él se aparta. Entonces, hermano, si tú quieres tener una comunicación efectiva con el Señor, primero apártate. Nuestro pastor siempre nos dice, ¿sí? ¿Verdad? Si vemos el ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo, Él cuando pasa 40 días en el desierto, ¿verdad? Orando en comunión con el Señor, Él se aparta de todo. Él se va y está ahí solo. Se aparta, ¿no? Y yo pienso que no solo físicamente, ¿no? Porque nosotros, claro, nos vamos físicamente, nos apartamos, pero también es un apartarse espiritual. Es quitar toda cosa de la mente, ¿no es cierto?, que puede interrumpir nuestra comunicación con el Señor. Entonces, también tiene que ver con ese apartarse también, ¿ya? Poder retirarse. Bueno, en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿ya?
sea, nuestro Señor Jesucristo, se apartó. En Lucas 22, 41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. O sea, si tú quieres comunicarte con el Señor, primero apártate, ándate a tu lugar secreto, despójate de todo lo que te pueda interrumpir, físicamente y mentalmente. Y ahí establece con un corazón sincero la comunicación con el Señor. Aléjate de todo. Sigamos, a ver qué más dice Habacuc. Él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, dice ahí, y velaré. ¿Qué significa velar? ¿Qué significa velar? Estar despierto, ¿no es cierto? Estar en guardia, estar atento también, ¿verdad? Estar en guardia, despierto, atento. Pero también significa esperar. Espera, espera. Entonces, primero, aléjate, ¿cierto? Después, en segundo lugar, espera. Tienes que esperar. O sea, ¿por qué siempre nosotros queremos que la respuesta a veces sea inmediata y a veces nosotros no esperamos? Tenemos que esperar. Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Entonces, aléjate. Segundo, espera, ¿verdad? El Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Verdad? Entonces, hay que tener paciencia y por eso es que los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, son también muy importantes y es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Esas características del fruto del Espíritu Santo. La paciencia también es algo muy importante y como dice su palabra, paciencia, si nosotros la descomponemos esa palabra, es paz y ciencia. Uno dice paz, ciencia, ¿verdad? En definitiva, estoy tranquilo porque tengo ciencia, porque conozco la promesa y conozco al prometedor. Entonces estoy en paciencia, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia y hay que esperar. Entonces, otro bonito ejemplo que nos da este profeta de cómo tener una comunicación efectiva con el Señor. Dice, y velaré para lo que se me dirá y ha de responder a mi tocante queja. Y Jehová respondió, dice el versículo 2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, aquí hay una segunda enseñanza y ahora viene del Señor. Dice, escribe, ¿verdad? Nosotros, hoy día, hermanos, podemos tener la verdad y gozarnos y tener una vida plena gracias a que este libro, que es la palabra, que era el alimento diario de cada cristiano, alguien la escribió y el Señor quiso que la escribiera. Entonces, en definitiva, otro ejemplo que podemos tomar de esta palabra es que escribe también. Muchas veces a mí me ha pasado cuando estoy orando y se me vienen imágenes a la cabeza, se me vienen visiones a mi cabeza, porque cuando estamos orando eso ocurre. Uno está orando y va imaginando cosas. Entonces a veces uno dice, ¿es mi imaginación? ¿O efectivamente es el Señor que me está mostrando esa imagen? Entonces uno tiene que escribir. En definitiva, sea autor de tus propios salmos. Escribe lo que tienes, lo que se produce en tu cabeza cuando estás orando con el Señor. Porque el Señor se está comunicando. No solamente tú hablas en ese minuto, o estás hablando continuamente, pero hay visiones, hay imágenes que se vienen en la cabeza, hay ideas que se plasman en la cabeza. Y a veces uno se olvida de eso después. Entonces tiene que anotar, hay que escribir. Entonces, aléjate de un lugar donde puedas estar tranquilo, espera la respuesta del Señor, escribe la respuesta que te pueda dar. Bueno, luego nos vamos a saltar, porque el Señor, claro, le responde a Habacuc, ya tenemos parte de la respuesta, probablemente no es la respuesta que Habacuc esperaba, ¿no es cierto? ¿Ya? De este clamor que él hizo. Pero independiente de la respuesta que sea, y eso es lo que ocurre con nosotros esperamos una respuesta y a veces no es lo que deseamos, ¿ya? Y eso
puede ocurrir más de una vez, ¿verdad? A pesar de eso, y como cuarto punto, alaba al Señor. Veamos lo que hizo Habacuc. Vamos al capítulo 3 de este libro, al versículo 17. Miren lo que dice Habacuc después de que recibe la respuesta del Señor. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea, hermano, a pesar de la respuesta, y lo que decía el hermano Felipe en la mañana, que partió ministrando hoy día en la mañana, diciendo, ¿no es cierto?, que tenemos que alabar al Señor, alabar, alabar y alabar al Señor. Entonces, a pesar de la respuesta, alaba al Señor. Alabar al Señor, a pesar de la respuesta, es tener conciencia, es darte cuenta de con quién te estás relacionando. No te estás relacionando con otra persona. Igual que tú te estás relacionando con el Creador del universo. Él es el Señor que ha enviado a su Hijo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, ten en cuenta con quién te estás relacionando. Entonces, aunque la respuesta no sea la que yo quiero, no sea la que yo creo que no me conviene, ¿verdad? Porque siempre la respuesta del Señor me va a convenir. Alaba al Señor, porque Él en su perfección está haciendo contigo y te está devolviendo tu clamor. De la mejor manera que Él, de la perfecta manera que Él tiene, porque Él es perfecto, ¿verdad? Entonces, apártate, el ejemplo que nos da Habacuc, apártate, aléjate, espera al Señor la respuesta, escribe la respuesta y alaba al Señor, sin importar lo que Él nos responda, ¿verdad? Eso es confiar también en el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla, verdad? Vamos a ver algunas formas de cómo el Señor se quiere comunicar con nosotros y se ha comunicado con nosotros para que podamos relevar esas formas. ¿Cómo nos habla el Señor? Primero, a través de la palabra. Aquí ya el Señor habló, ¿cierto? Y a través de la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros. El tema es que tenemos que tomar la palabra y tenemos que leerla y alimentarnos de esta palabra. Y a través de ella, ¿no es cierto?, esta palabra es autoridad, es verdad, ¿verdad? Es la forma principal con la cual el Señor habla, ¿ya? Y permite y se comunica con nosotros, ¿verdad? Y esta palabra es la manera de Él darnos instrucción, es la manera de enseñarnos, de podernos guiar para que podamos tomar decisiones de acuerdo a su palabra y para que podamos tener una vida dichosa y gloriosa conforme, ¿cierto?, la voluntad del Señor, ¿ya? Es decir, el Señor, hermano, te está hablando. Solamente tú tienes que tomar este libro y leerlo día a día y meditarlo y pensarlo. Y el Señor Jesús, Él es muy claro y es muy enfático. Él es un tremendo maestro para enseñar a través de sus ejemplos, a través de sus parábolas, a través de sus mensajes directos. Y Él usa mucho lenguaje muy directo para hablarnos. Podemos, por ejemplo, referirnos a la parábola del sembrador, cuando dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Oíd, se nos dice, oye, escucha de manera muy directa, pone atención, está atento a lo que voy a decir. O cuando, por ejemplo, en el libro de Juan, 25 veces en el libro de Juan aparece la expresión, de cierto os digo. ¿Ya? Entonces aquí el Señor nos está hablando con mucha claridad y de manera así de importante es cuando dice eso, ¿no? De cierto os digo, así de importante es lo que te tengo que decir. O sea, presta atención a lo que está aquí escrito,
¿ya? Te estoy hablando, me estoy comunicando contigo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la principal forma de comunicarnos. Entonces, ahora Cata, la lámina 2, por favor, y hermano Felipe, te pido yo. Entonces, si volvemos a este cuadrito que está acá, a esta gráfica, con los elementos, entonces, claro, aquí tenemos que cambiar esto. El que emite, el emisor, ahora no somos nosotros que estamos siempre clamando, ¿verdad? En su palabra, el que aquí nos está transmitiendo el mensaje, el que emite el mensaje, es nuestro Señor. Él nos está emitiendo un mensaje y a través de este mensaje nos está enseñando, nos está dando instrucción, nos está dando fortaleza, ¿ya? Nos está guiando. ¿Y cuál es el canal que está usando? La palabra, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro gran ayudador que nos dejó el Señor, ¿ya? Nos permite discernir esta palabra, ¿ya? Y espiritualmente discernirla y entender en nuestro corazón cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar, ¿ya? Pero aquí viene la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Esta es la otra cara de la moneda. Por el otro lado estoy yo, está tu hermano que eres el receptor de este mensaje. Y así el Señor, como nosotros cuando clamamos, estamos esperando una respuesta. El Señor, cuando Él nos entrega su palabra y nos entrega un mensaje, el Señor está esperando también nuestra respuesta. Y aquí a veces hay problemas, ¿verdad? Aquí a veces nosotros tampoco respondemos como Él quiere. Entonces, ¿qué es la principal respuesta que Él quiere al Señor? Es la obediencia. Eso es lo principal, ¿ya? Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes qué preferirían, los que son papás? ¿Qué preferirían de su hijo? ¿Que Él les diera? ¿Que les diera un regalo? ¿O que Él les obedeciera? ¿Que su hijo les entregara algo material? ¿O que Él sea obediente? ¿Qué esperarían ustedes? Que sea obediente, ¿verdad? Bueno, el Señor espera que nosotros seamos obedientes. Él nos está hablando, se está comunicando, y para que esta comunicación sea efectiva, usted tiene que ser obediente con Él, ¿ya? ¿De acuerdo? El Señor dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. El que me ama, obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. Juan 14:23. Entonces, la principal forma como el Señor nos habla. Pero también hay otras formas como el Señor nos habla, ¿no es cierto? Otra manera de hablar del Señor es a través de la oración. Bien, con este ejemplo que nos dio Habacuc, ¿cierto? El Señor a través de la oración también nos habla. Cuando nosotros nos arrodillamos, nos apartamos y establecemos comunicación con el Señor nos está escuchando. Y el Señor nos va a hablar. El problema es, hermanos, es nuestra actitud, que a veces esa oración se transforma en un monólogo. ¿Qué pasaría, hermano Felipe, si yo te invito acá y te digo, hermano, siéntate, quiero conversar contigo, quiero que tengamos comunión, y yo te disparo 30 minutos, un montón de ideas y cosas, y luego me paro y me voy? No sé si he tenido comunicación contigo. Te he dejado pagando ahí. Ahí te he dejado parado pagando, estás pagando. Entonces, a veces nosotros en la oración nos inclinamos al Señor y al pastor. A veces yo decía, siempre escuchando el consejo del pastor cuando nos dicen, oren por lo menos una hora por lo menos de oración. Y yo digo, pero ¿cómo si a veces con suerte logro 15 minutos hablando? Pero ahora entiendo que la oración con el Señor no es solo que yo hable. Yo tengo que esperar. Ora un rato y espera 10 minutos esperando, pensando, reafirmando lo que tú has dicho, esperando que el Señor te hable y esperando que también Él se comunique. Dale tiempo. Si tú estás como una ametralladora disparando y luego te paras y te vas, ¿qué comunicación es esa? Hay que esperar que el Señor también nos hable. Una hora de oración no es solo yo hablando. Es apartarte y esperar en silencio también, ¿no es cierto? A ver qué Él nos dice. Toma ese tiempo también. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, otra manera que el Señor nos habla también es a través de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Es una tercera forma de hablar, a través de las circunstancias. Y uno dice, ¿verdad? Chuta, ¿y por qué me pasa a mí? Porque normalmente cuando a uno le pasan cosas buenas, ¿verdad? No se acuerda del Señor. O sea, generalmente no debería, en un cristiano no, ¿verdad? Un cristiano no. Pero normalmente cuando inmediatamente, pero sí es una cosa automática. Es una cosa como si a uno le apretaran un botón. Me pasa algo malo, ¡pum!, me acuerdo enseguida del Señor. Es automático, ¿verdad? Normalmente. Entonces, el Señor nos habla a través de las circunstancias. Y muchas de esas veces también, a través de las cosas que me suceden, y uno dice, ¿por qué, Señor, me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no me resultó esto? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me fue mal aquí? En fin, ¿por qué me fue mal allá? ¿Por qué le pasa esto a mi padre, a mi madre? Si yo tan malo no he sido, no sé. Uno inmediatamente se acuerda, y claro, y el Señor, a través también de las circunstancias de la vida, también nos quiere disciplinar, y también nos quiere un padre que ama a su hijo, lo disciplina, ¿ya? Ustedes cuando su hijo están haciendo algo malo, no se quedan tranquilos, ¿no? No hacen oídos sordos o la vista gorda, como se dice, miramos para el lado. No, ¿qué vamos? Vamos encima a corregirlo inmediatamente, a direccionarlo. Lo mismo hace el Señor con nosotros y es porque nos ama, ¿ya? Y Él nos quiere corregir y Él nos habla también, se comunica a través de las circunstancias de la vida. En Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sí, entonces, para un cristiano, ¿verdad? Las cosas, las circunstancias de la vida, creamos nosotros que sean positivas o sean negativas, siempre en manos del Señor van a operar para bien. Entonces, aquello que nosotros creemos como castigo, debemos amarlo y debemos tomarlo y vivir eso siempre confiado en el Señor, porque sabemos que eso está trabajando para nuestro bien. Otra manera también, y que aparece muchas veces en la Biblia, que tiene de comunicarse el Señor con nosotros es a través de los sueños y de las visiones. Y hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto, ¿verdad? En Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, dice Job, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, ¿ya? Entonces el Señor nos revela también, se comunica con nosotros a través de los sueños y las visiones. Y hay muchos ejemplos, como por ejemplo en Hechos, capítulo 10, cuando Pedro, ¿no es cierto?, tiene esta gran visión de este lienzo que cuelga, ¿no es cierto?, de los 4 puntos cardinales de la tierra y nos muestra allí, ¿no es cierto?, todo tipo de animal, cuadrúpedo, reptiles, ¿ya? Es una visión. O a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad?, cuando le revela el Apocalipsis en una visión. Eso también fue una visión. O en ejemplos de sueños, por ejemplo, cuando a José le revela sueños, ¿verdad?, en Génesis, en el libro de Génesis, cuando también le revela sueños al faraón y José interpreta esos sueños, ¿ya? Entonces el Señor utiliza el sueño también para comunicarse con nosotros. A Daniel, ¿cierto?, las visiones a través del fin, sobre el fin. A José, el esposo de María, ¿no es cierto?, cuando un ángel en sueño le reveló que debía salir de Belén, porque estaban siendo perseguidos por el rey Herodes y debía, para proteger al niño Jesús, salir y arrancar de Belén. Y eso fue revelado en sueño. ¿Ven? Entonces, el Señor, otra manera de comunicarse con nosotros es a través del sueño, y además hay una promesa en esto, ¿cierto? En Hechos, capítulo 2, versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
¿Bien? Entonces, el Señor, hermano, a través de estas 4 maneras, de estas 4 formas, se comunica a través de nosotros. Primeramente a través de la palabra, también a través de la oración, a través de las circunstancias de la vida y también a través de los sueños y de las visiones. Él se está siempre tratando de comunicarse con nosotros. Es un canal abierto siempre de comunicación. ¿Cómo identificamos a la voz del Señor? Porque yo siempre me preguntaba, decía yo, pero claro, yo me imagino cosas, se me vienen ideas a la cabeza cuando estoy orando al Señor. Pero esas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Son de Él? Estoy en oración con Él, deberían ser de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos la voz del Señor? Y la manera de identificar si se trata del Señor o que no sea otra cosa es a través de la palabra, ¿ya? Esta es la manera de identificar la voz del Señor, a través de la palabra, porque todo aquel mensaje que nos llegue a nuestro corazón, aquella comunicación, debe ser congruente con la palabra del Señor, no puede ir en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la manera, esa es la forma de que nosotros debemos contrastar y verificar que se trata de un mensaje del Señor y que no es otra cosa, ¿no es cierto? Ni nuestra imaginación, ni el enemigo que nos quiere atacar con ideas ya que no son correctas en nuestra vida. Amén. Y por supuesto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va a ser el que nos va a ayudar a discernir. Está para eso, ¿no es cierto? Para guiarnos, para ayudarnos. Y Él nos va a discernir y va a poner en nuestro corazón cuando una palabra viene del Señor y es la correcta. El tema está, hermano, en que nosotros, ese mensaje, quizás cuántas veces el Señor se ha comunicado con nosotros. Y muchas veces el problema no es del Señor, sino que es de nosotros, que efectivamente no estamos recibiendo ese mensaje, no lo estamos creyendo. Entonces muchas veces no hacemos caso de eso y nos quedamos a ver como que no, que fue una idea. Entonces nosotros tenemos que creer también en la comunicación con el Señor. Nosotros oramos no solo para que Él, para disparar peticiones al Señor, sino para que Él nos hable. Y nosotros, si creemos en la comunicación con el Señor, tenemos que creer también en lo que Él nos señala y cómo nos orienta y nos guía. En segunda de Pedro dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bien, y ya hermanos, para ir finalizando, Cata, la última por favor, y hermano Felipe. Entonces, Señor, hermanos, Habacuc, a través de este libro, Señor, de este profeta, ¿verdad?, nos enseña, nos da ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud con el Señor, ¿ya? Cuando estamos en oración, cuando queremos comunicarnos con Él, ¿bien? Entonces, Él nos dice que tenemos que alejarnos, ¿no es cierto?, que tenemos que esperar al Señor, que tenemos que escribir su palabra, que tenemos que alabar al Señor, ¿ya? Pero además, viendo este cuadro y, ¿no es cierto?, recibiendo del Señor una conclusión para esta palabra, a través de este cuadro que ahí, donde allí aparecen estos elementos, ¿no es cierto?, de comunicación, nosotros como emisores tenemos que, primeramente, nuestra alabanza, ¿no es cierto?, nuestra comunicación, la alabanza es parte de la comunicación con el Señor, nuestra gratitud, por cierto, ¿verdad?, y también nuestro clamor. No solamente clamor, clamor y clamor, ¿verdad?, también gratitud al Señor y también mi alabanza, nuestro mensaje, a través de la oración, ¿verdad? Pero este emisor que somos nosotros, tenemos que alejarnos, tenemos que preocuparnos del entorno también, donde estamos clamando. Por eso Habacuc nos dice,
que nos apartemos, aléjate, anda a tu torre, anda a tu guarida, pon pie firme allí, aléjate y establece la comunicación con el Señor. Pero también este emisor tiene que estar mantenido, al igual que un equipo de comunicación. Si ese equipo de comunicación no tiene baterías, está agotado o está sucio o está mal mantenido, no va a emitir un buen mensaje de comunicación. Ese mensaje no va a ser transmitido como queremos. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos estar santificados también para conversar con el Señor, para comunicarnos con Él. No basta, ¿no es cierto?, con solamente plantear esa comunicación, y si nosotros sentimos, evidentemente, que no estamos bien, debemos clamar también al Señor y pedirle que el Señor nos purifique, que nos santifique, ¿verdad? Y que nos aparte para estar limpios, para tener una comunicación efectiva con el Señor. Dice, la palabra dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Entonces queremos tener una comunicación efectiva con el Señor. Sea santo también, hermano. Santifíquese, apártese. Es ese apartarse no solamente físico, sino también apartarse del mundo. ¿Bien? Bueno, el Señor va a recibir nuestro clamor, ¿verdad? Y como receptor, como el buen receptor, lleno de amor y de misericordia, Él nos va a responder. De eso que no quepa duda, el Señor siempre nos va a responder, ¿ya? Y su respuesta va a ser su voluntad perfecta, ¿ya? Siempre es la voluntad perfecta y lo mejor para nosotros. Hay tres respuestas que quizás el Señor nos puede dar. La primera es sí, ahora. A tu clamor, sí, ahora. La segunda, no. O sea, sí, la segunda sí, pero no ahora, en un tiempo más. Y la tercera respuesta puede ser no, te voy a dar algo mejor. No es lo que tú quieres. Siempre algo mejor va a ser la respuesta del Señor. Pero nunca vamos a quedar sin respuesta en esta comunicación. Y por cierto, ¿no es cierto? Tenemos el gran ayudador, el Espíritu Santo, que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para que nos pueda guiar y dar discernimiento. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la palabra del Señor, así que les pido que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Bendito seas, Señor, te damos gracias hoy día por este momento, por esta reunión que hemos tenido con nuestros hermanos y por esta palabra tuya, que tú has querido hoy día, Señor, que sea esta palabra para que pueda llegar al corazón de mis hermanos y los pueda edificar. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos a cada uno de mis hermanos, guardándolos, llevándolos por caminos rectos, como sea tu voluntad, Señor, librándolos de todo mal, Señor, y guiándolos a través de esta palabra, Señor, que es la verdad, Señor, alimento diario de cada día, para que podamos tener una vida en ti, Señor, gloriosa, dichosa, como es tu anhelo también. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo. Amén.